Acción. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya, ¿verdad que cambiamos el horario? Ya no estamos a las 8 de la mañana, estamos ahora al mediodía. Y les quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro canal de Gradúate.cl. Ahora sí tenemos el chat, lo veo aquí al lado. Por favor, salúdenme, díganme hola para que yo les pueda saludar también. Sé que está Joana, María Fernanda, Jorge, nuestra monitora Elisa y tenemos una persona nueva. Tenemos a nuestro, eh, ¿cómo se llama? Brian. Brian, bienvenido. Por favor, siéntete cómodo. Escriban en el chat si tienen alguna pregunta y salúdenme, por favor. Quiero interactuar por fin, ya que por fin tenemos... ¿Cómo está, Joana? Ahora sí los puedo ver. Qué bueno, qué maravilloso. Hola, Fernando Salgado. ¿Cómo está? Fernanda. Fernanda, sabes, estoy un poco piti. Voy a tener que poner lentes. Ya, pues entonces, como ya estamos con la interacción, veamos lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver una etapa final de nuestro siglo XX. Vamos a ver lo que quedó luego de la Guerra Fría, que era nuestro sistema unipolar, y los grandes temas del cambio de siglo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Veamos entonces la siguiente. Voy a voy a moverme un poco para no estorbar tanto por acá. ¡Ay, sí! Está perfecto. ¿Qué es lo que vimos primero? Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tratamos el tema de la descolonización. Recordemos que la descolonización es un proceso en el cual los imperios coloniales caen y surgen nuevos estados independientes. ¿Cierto, Jorge? Me parece que Jorge estaba la semana pasada. Y Joana también me parece que estaba la semana pasada. Me falta Matías. Matías parece, me comentaron que tuvo que retirarse. Bueno, pero después va a poder ver esta clase en nuestro canal de YouTube. Otra de las razones por las cuales caen estos imperios coloniales, habíamos mencionado que surgieron distintos nacionalismos con los cuales se fundamentaba que ya no confiaban en estas potencias coloniales luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que perdieron su fuerza, perdieron su poder. Otro de los aspectos de esta descolonización es que es uno de los grandes acontecimientos de nuestro siglo XX, ya que con esto se marca la independencia de distintos países. Tenemos el ejemplo de la India y Pakistán en Asia. Me equivoqué de Jorge entonces, pero me pareció haber visto un Jorge por ahí. Pero esta clase te va a servir también, Jorge, así que sigamos, y esto nos sirve a todos. El otro punto que vimos en la clase anterior fue la caída de los socialismos reales. Recordemos que los socialismos reales son los estados que implementaron el socialismo en este siglo XX y que estaban influenciados por la Unión Soviética, pero que debido al desgaste que tuvieron, a la ineficiencia de los gobiernos y al descontento también de la población que tuvieron, porque también surgieron distintos nacionalismos, tuvieron descontentos y con ello, al caer estos socialismos reales, surgen nuevos países. Ahí tenemos más independencias. Y este es uno de los acontecimientos que da el término a nuestra querida Guerra Fría. Dentro de este mismo siglo, recordemos que aparece, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, aparece la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU. Y dentro de sus principios, dentro de las cosas que le exigía a todos sus miembros, era que debían respetar el derecho de los pueblos, de los distintos pueblos que existían, de distintas colonias, a su derecho de la libre determinación o la llamada autodeterminación, que es que cada uno pueda decidir cómo quiere ser gobernado y cómo quiere administrar todo su territorio. Esto fue lo que produjo finalmente la independencia de las colonias. Y luego uno decía que no había ninguna razón para que esto se estuviera retrasando, sino que les decía, ya, hay que independizarse. Estas colonias deben ser independientes. La ONU tenía como uno de sus grandes propósitos al crearse era evitar una nueva guerra mundial. Efectivamente, evitó un enfrentamiento entre las dos potencias de esta época, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo,
aunque evitó ese gran enfrentamiento, no pudo evitar el enfrentamiento de guerras civiles en distintos países. Tenemos el ejemplo de Corea, tenemos el ejemplo de Vietnam, pero sí pudo evitar una tercera guerra mundial, afortunadamente. Otro de los aspectos, bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, mejor dicho, lo que vamos a ver ahora, es decir, que es lo nuevo, serían los grandes temas del cambio de siglo. Vamos a ver el tema del desarrollo, el desarrollo humano, el cambio climático y el terrorismo, el combate al terrorismo. Pero como todas nuestras clases tenemos que ver nuestros objetivos. Entonces la idea es que se ganen esta copa y podamos seguir celebrando con estos globos ya que estamos de fiesta. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Identificar los grandes temas mundiales del cambio de siglo. Para eso es necesario que nosotros entendamos qué es lo que es el cambio de siglo, qué significa un cambio de siglo. Y es simplemente pasar desde, en este caso, de los años 1900 a los años 2000, que sería pasar del siglo XX al siglo XXI. Es decir, hoy en día nosotros estamos en el siglo XXI. Con el fin de esta Guerra Fría, ya no existía un problema en que se tenía el temor de que podía estallar una guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, todos los países tenían lo que se llamaba la carrera armamentista, donde todos los países estaban enfocados en su industrialización para poder tener su armamento. Y como todos los países estaban armados y además tenían distintas alianzas, todo el mundo sabía que podía existir una guerra. Luego que terminó esa guerra, todo el mundo sabía que posiblemente podía caer otra guerra, ya que los países que habían sido vencidos podían tener alguna intención de revancha. Y luego de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría, se pensaba que en algún momento Estados Unidos con su armamento nuclear y la Unión Soviética, que también tenían su armamento nuclear y que eran dos polos que eran dos países que se habían dividido el mundo en dos polos, era posible que existiera alguna guerra. Cuando caen los socialismos reales y se termina la Guerra Fría, un pensador, un politólogo norteamericano, que en este caso es el señor Francis Fukuyama, en el año 1992, un año después de la caída de la Unión Soviética, recordemos, afirmaba en una tesis que él escribió que la historia como lucha de las ideologías había terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría, es decir, el modelo de los Estados Unidos. Estados Unidos ya estaba colocado en el mundo como la única potencia y no tenía rival. Entonces, el tema era, ¿qué viene ahora? Se acabó la historia, no hay nada más que hacer. Ya no van a haber más problemas, no van a existir más guerras. Pero sabemos hoy en día que sí existieron otros tipos de conflictos, pero aún así debemos recordar siempre que la historia no es solamente los hechos de guerra o hechos políticos, también es sobre todo fundamentalmente la cultura humana. En nuestro contexto mundial, para poder contextualizar un poco, esto se nos desordenó un poquito, pero en nuestro contexto quiere decir que, como les decía, la Unión Soviética cayó y Estados Unidos, que aquí tenemos nuestra querida bandera de las franjas rojas y blancas, queda como la única potencia hegemónica, la única potencia que manda. O sea, Estados Unidos era finalmente el que mandaba. Estados Unidos el que cortaba el queque en el mundo. Otro aspecto de este contexto mundial es que existen nuevos desafíos. Ya no existe el peligro de la guerra. Entonces, los países tienen que pensar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente el fenómeno nuevo llamado globalización, que lo vemos representado en el comercio, las conexiones a internet, que por ejemplo, gracias a la globalización nosotros podemos estar, yo aquí en un estudio de grabación solo, triste y abandonado, y ustedes están allá juntos, me imagino que la pasan bien, se echarán sus tallas entre ustedes, pero me gustaría verlo algún día. Otro de los temas que también se ve en este contexto, de estos nuevos desafíos también, es el mantener
nuestro querido planeta, el acceso al agua, por ejemplo, que también es uno de los grandes temas que existen actualmente dentro de cada uno de los países, y también Chile es parte de estos conflictos del agua. Estos son los tres temas principales que habíamos mencionado de los nuevos desafíos. Primero, vemos el desarrollo humano, el cambio climático y el combate al terrorismo. ¿Qué es lo que vamos a entender por desarrollo humano? Desarrollo humano lo vamos a entender como alcanzar un crecimiento económico sostenido, es decir, que existe un crecimiento económico de aproximadamente entre un 2 a un 5%, es decir, que hay producción y con eso hay trabajo, y si hay trabajo, las personas pueden comprar bienes y servicios y tener un nivel de vida digno. Y con eso los habitantes del territorio, de aquel estado, pueden tener acceso a sus servicios básicos. Y con eso, como les decía, tener un nivel de vida digno. El otro tema es el cambio climático. La ONU se ha fijado unos plazos para poder disminuir las emisiones de gases contaminantes a través de los diversos acuerdos multinacionales que tienen ellos. Para hacer un paréntesis, nuestro planeta siempre ha tenido cambios climáticos. En este momento nosotros estamos en un periodo que se llama interglaciar. Nuestro planeta vive algunos periodos en los cuales gran parte de su superficie se congela y luego viene el derretimiento. Sin embargo, existe el cambio climático que se da de manera natural. Estudios científicos han demostrado que luego de la intervención de nosotros como humanos, de las generaciones anteriores, al utilizar los combustibles fósiles, la tala indiscriminada de bosques, ha producido que el cambio climático se ha acelerado, y ese es el problema, y es por eso que estos países han decidido tomar acuerdos para poder frenar un poco esto, volver a mantener un clima más o menos estable. Si hacemos memoria, recordamos unos años atrás, era bien marcado los cambios de estación: invierno, verano, primavera, otoño. Pero hoy en día prácticamente en Santiago vivimos un invierno. Pero bueno, es una de las consecuencias de estos cambios climáticos. El tercer punto de nuestros grandes desafíos que existen en el escenario internacional es el combate al terrorismo. Y la ONU define el terrorismo como los movimientos armados dentro de un país que buscan desestabilizar la gobernabilidad y provocar un clima de terror entre la población. Y el terrorismo se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la comunidad internacional, debido a que estos atentados, como les decía, buscan desestabilizar la paz y la gobernabilidad. Tenemos como ejemplo, lo más conocido, el primer grupo tal vez como terrorista internacional que se ha conocido, por ejemplo, Al Qaeda con Osama Bin Laden. Ahora, el primer punto, el índice de desarrollo humano. Aquí pueden ver la portada del informe de desarrollo humano del año 2016. Todos los años la ONU va sacando un informe nuevo. Para que sepan, si quieren, a fin de año ustedes pueden buscar, o también este mismo año, pueden buscar este mismo informe y pueden ver todos los países cómo están clasificados. Ahora, la ONU, a través de estos informes, con el índice de desarrollo humano, que es la manera en que la ONU clasifica a sus miembros según su crecimiento económico, la equidad y la calidad de vida, cada año publica estos informes de índice de desarrollo humano, el cual es reajustado según los avances para disminuir la equidad. Pueden existir países como el nuestro, por ejemplo, que aumentan mucho su crecimiento, tienen un crecimiento sostenido, pero tienen serios problemas en la equidad dentro de su población. Es por eso que este índice es reajustado y Chile no está aún en el desarrollo, pero sí es caracterizado como un país en vías de desarrollo. Esta lista, que es bastante larga, está encabezada por 3 países. Los primeros 3 serían Noruega, Australia y Suiza. Mientras que Chile se ubica con estos grupos con alto desarrollo humano, junto a Lituania, Arabia Saudita, y un poco más abajo está Argentina.
Creo que me tengo que correr. Ahí está. Y Argentina. Y bueno, podemos ver que hasta en eso les ganamos. Y también por otro lado, en la parte baja de esta, de esta lista, tenemos a otros países que están que tienen un índice más bajo. Podemos ver a países de África como la República del Congo, Malí o Etiopía, por ejemplo, que tienen un índice de desarrollo humano, un IDH bajo. Y en el caso de nuestro querido continente americano, Haití es el país que está peor ubicado, es el país que está más bajo. De hecho, por eso es que Chile había tenido misiones de paz en Haití y con ello también ha abierto sus fronteras para que haitianos vengan a Chile. De hecho, yo tengo un curso con haitianos. Después, si quieren, se los presento en algunas fotitos para allí. En fin, veamos. Se me pierde el mouse aquí. No sé, me gustaría que me fueran diciendo algo porque me siento solo igual. Tengo el chat al lado y tenemos los saludos, pero bueno, ya van a ir saliendo las preguntas, pero o los comentarios por último, que me digan alguna cosilla. Porque aquí les tengo otras cositas. Por ejemplo, este lindo gatito, que ya les voy a explicar para qué es. Y podemos ver. Ay, ¿se puede ver el mouse? Mejor. No tenía idea. Tenemos que ver qué indicadores tenemos para saber si un país tiene un desarrollo humano. Primero, es la expectativa de vida. ¿Qué es la expectativa de vida? Es decir, hasta qué edad puede vivir una persona al momento de nacer. El otro es el acceso a la educación. Recuerden, acceso a la educación. Ya voy a tocar un poco ese tema. Y el tercer punto es el nivel de vida. Es decir, el nivel de vida que podrían llegar a tener. Otra cosa es que se tenga y se acceda a todo eso. Y aquí viene la parte que hace el reajuste, el corte, el que vuelve a regular todo esto, que puede ser que sí, existe una alta expectativa de vida, hay acceso a la educación y se puede llegar a tener un alto nivel de vida. Sin embargo, en el índice de pobreza multidimensional, es aquí donde nos damos cuenta realmente el nivel de escolaridad. Podemos tener una señorita aquí como la que sale acá con su título, que sí tuvo sus estudios, pero existen otras personas que por diversos motivos no completaron su escolaridad. Y eso son puntos que se van restando al IDH, Índice de Desarrollo Humano. También hay que considerar el índice de mortalidad infantil. Si en algunas familias existen recién nacidos o niños, niñas, que han fallecido, eso también disminuye el índice de desarrollo humano. Y también si hay personas que están en desnutrición, es decir, que están pasando hambre. Todo esto influye finalmente en el bienestar social, que a diferencia del nivel de vida que pueden llegar, el bienestar social es efectivamente qué tan bien están viviendo. Qué tan bien están viviendo. Es por eso que coloqué todas estas imágenes. En un país que tiene un buen desarrollo económico y las personas tienen un buen índice de escolaridad, no existe mortalidad infantil, no hay problemas de salud, pueden ver lo que puede hacer el chanchito, que simboliza el ahorro. Si ustedes tienen un buen nivel de vida, ustedes pueden tener capacidad de ahorro, porque tienen, como la herramienta que aparece de arriba, tienen acceso a trabajo, tienen acceso a agua potable, a higiene, tienen acceso a computadores, tecnología, y abajo aparece una calculadora de estas que usan los contadores para ver los ingresos y los egresos. Es decir, que tienen una balanza en la cual pueden vivir. Puede que a lo mejor estén un poco apretados para llegar a fin de mes. Pero aún así podemos sobrevivir y tener un nivel de calidad de vida más o menos digno. Podría ser mucho mejor, sí, por supuesto, pero tenemos un nivel de vida más o menos decente. Y por eso también coloco esas... Ya no recuerdo si puse frutillas o puse unas berry, pero quería ejemplificar que era alimento, acceso a alimento y que no existe desnutrición. Y el gatito, bueno, porque los gatitos son lindos.
No sé si a alguien no le gustan los gatos. A mí me gustan los gatos verlos. Prefiero los perros. Veamos, se me pierde el mouse. ¿Estoy bien? Estoy bien. Ya, ahí sí. Ah, aquí tenemos un enorme planisferio. Pero, ¿qué querrá decir este planisferio? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo pueden relacionar este signo peso? Por ahí arriba unos circuitos, unas hojas y los patitos. A ver, ¿quién se le ocurre qué puede ser esto? ¿A qué me puedo referir? Me voy a mover un poquito porque sé que tenemos un poquito de desfase, ¿eh? ¿Será la globalización, la interconectividad, el crecimiento económico, los negocios, el comercio? El mundo se mueve a través del comercio. Por eso es que colocamos esta imagen de el signo peso, ya que todos los países tienen que estar comerciando entre ellos para poder intercambiar sus bienes. Economía, perfecto, muy bien, Jorge. Con esta economía, con esta interacción de mercados, hay que producir más y disminuir los costos de este comercio. Como dice Elisa, muy bien. Uy, me encanta este chat. ¿Por qué no funcionó antes? Ya. Para que no nos desviemos mucho. Existe un crecimiento económico, pero este crecimiento también tiene un costo. Coloqué esas hojas verdes que están ahí, a propósito las coloqué ahí en Brasil. Porque Brasil ha sufrido, uno de los costos que ha tenido del crecimiento económico es que ha talado muchos árboles. Esos árboles que mantienen la humedad del Amazonas, esos árboles que mantienen la humedad del Amazonas, mantienen un clima. Ese clima también afecta al nuestro. Por decirles un dato, el llamado invierno boliviano, esas lluvias vienen desde el Amazonas. Y si hay una tala indiscriminada de árboles en el Amazonas, puede ser que cuando toque la época de las lluvias en el altiplano, vengan menos lluvias, o incluso vengan más fuertes, por ejemplo, puede ser. Y finalmente los patitos y la conexión los circuitos ahí arriba es para poder mostrar que de verdad tiene que existir una productividad sustentable que, nos ayude a mantener nuestro ecosistema. ¿Por qué les hablo del ecosistema? Porque nuestro país, nuestro planeta, como este que está aquí, no se siente muy bien. Y no se siente muy bien porque producto del crecimiento económico el planeta ha sido afectado por el uso de combustibles fósiles, el uso indiscriminado de recursos no renovables, la ausencia de políticas sustentables y la necesidad de un crecimiento económico a bajo costo y la deforestación de los bosques. Entonces, debido a la necesidad de crecer rápidamente y a menor costo, efectivamente, monetariamente se paga un menor costo. Sin embargo, el costo para nuestro planeta, para el lugar donde vivimos, ha sido bastante alto. En este tema del cambio climático, la ONU también está metida. La ONU está metida en todo en este siglo XX. Es fundamental para poder entender nuestro siglo XX también. Hay diversos acuerdos multinacionales, multilaterales, en los cuales el más recordado, el más conocido hoy en día es el Acuerdo de París. No me digan no sé, por favor, porque ya lo escucharon, sé que no lo han escuchado, no me digan no sé como otra persona. Pero el Acuerdo de París, firmado en el 2015, busca propiciar el uso de energías renovables, contener el aumento de la temperatura por debajo del 2 grados Celsius, ya que la temperatura está aumentando por sobre los 2 grados Celsius. Además, les pide a sus miembros, a los miembros de la ONU, que cada cierto tiempo muestren sus avances, muestren cómo les ha ido, para que el sistema de adaptación, que va enfocado a los países que están en vías de desarrollo o del tercer mundo, para que puedan aprender ellos también a cómo desarrollarse con energías sustentables. Tenemos aquí, ay, le pegué el micrófono, tenemos aquí una imagen de una planta solar fotovoltaica. ¿Qué es una planta solar fotovoltaica? Es un panel, que son los que salen ahí, que son enormes, en los cuales llegan los rayos del sol y este panel los transforma en energía eléctrica. Y Chile tiene
la planta solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Este es una imagen que saqué de el diario de La Tercera, su sistema, a través de su página web. Podrían buscar por este mismo título, ustedes lo anotan y después lo buscan en Google y les va a salir la misma noticia. Y ahí van a ver bastantes detalles bastante interesantes porque este sistema, esta planta solar fotovoltaica está conectada al sistema interconectado central. O sea, la energía de esos paneles nos llega a nosotros. Sí, nos llega a nosotros. Aquí en Santiago nos llega, sí. Santiago está conectado al SIC, Sistema Interconectado Central. Recuerden también esas cifras. Perdón, esas siglas. Ahora, el tercer tema y último tema, antes que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo es lo único que no se puede recuperar, es el tema del combate al terrorismo. También en nuestra diario de La Tercera, la versión web, colocaron un artículo que dice: el nuevo orden mundial, no mundila, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Permiso. Qué rico café. Y les cito lo que me llamó mucho la atención de esta noticia. Y dice: si la caída del muro de Berlín fue el verdadero fin del siglo XX, se puede argumentar que la demolición del World Trade Center fue el verdadero comienzo de la bienvenida del siglo XXI. Así describió el historiador británico Timothy Garton en su libro, que si la profesora de inglés me ayudara a pronunciar, pero ahí está. Dice que el significado que tuvieron a nivel geopolítico los atentados de Estados Unidos en el 11 de septiembre de 2001. Para que entendamos un poco en contexto esto. En la historia, cuando uno la estudia, sobre todo en la línea de tiempo, recuerda la primera clase, tuvimos una línea de tiempo, y cada época estaba separada por un hecho o un hito. Este historiador lo que menciona es que el muro de Berlín fue el hito que marcó el fin del siglo XX. Y el hito que marca el comienzo del siglo XX son los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre. Es decir, con esto nos damos cuenta que estamos en un nuevo periodo, en una nueva era. Que internacionalmente la ONU ha solicitado a sus miembros que combatan el terrorismo en cualquiera de sus formas. Vamos a ver un poco más en detalle estos aspectos del combate al terrorismo. Ahora, para que lo pongamos también más en contexto esto del terrorismo, debemos saber que luego de los atentados de estas Torres Gemelas en Estados Unidos estuvo en una guerra permanente contra esto que llamaron terrorismo. Lo que intentaban hacer era dar captura a los responsables. Pero este tipo de enfrentamiento bélico era muy diferente a lo que estaban acostumbrados en el siglo pasado. En el siglo pasado recordemos que existían bandos, existían grupos y existían estados con los cuales tenían el conflicto. Pero aquí no había un estado, sino que eran grupos, y este oponente en esta ocasión se reproducía rápidamente entre los países del Medio Oriente de la cultura musulmana. ¿Por qué digo que se reproducía rápidamente? Porque la organización que tienen estos grupos son las llamadas células, donde se puede echar abajo un pequeño grupo, pero rápidamente surge otro. Entonces es una lucha que tienen donde no termina nunca, si es que la enfrentan de la manera en que estaban acostumbrados. De esta forma, Occidente, que somos nosotros formamos parte de la cultura occidental, conocimos de una manera violenta lo que es el fundamentalismo islámico, que fue el que conocimos con estas imágenes de las Torres Gemelas. Y este fundamentalismo islámico fue movido por los nacionalismos y el rechazo a las potencias de la Guerra Fría, que tomaron fuerza para hacerse presentes en el escenario internacional. ¿Qué tiene que ver un poco la Guerra Fría con estas cosas? Resulta que estos grupos del Medio Oriente tenían relación con la Guerra Fría. Eran grupos que recibieron ayuda, en este caso de Occidente, para poder
desestabilizar de cierto modo los gobiernos que eran socialistas o que tenían influencia de la Unión Soviética. Recordemos que había una guerra fría en la cual no se enfrentaban directamente las dos potencias, pero sí existían roces dentro de cada país. Ahora quiero dejar algo sumamente claro. Si uno enciende la televisión y hablan de terrorismo, en terrorismo internacional, hablan de que el Islam es terrorista. Pero debemos recordar que el terrorismo corre por cuenta del fundamentalismo islámico. Es decir, que no por ser musulmán ser terrorista. El Islam, el ser musulmán, es otra de las religiones históricas, de las religiones abrahámicas. No es que sean terroristas todos, es solamente un grupo que es fundamentalista. ¿Qué es lo que es un fundamentalista? Una postura que está al extremo, lo más extremo de una posición, que no acepta ninguna otra visión, solamente la de ellos. Muy similar al pensamiento que tenían los totalitarismos, que recordamos que fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. También hay que mencionar que la ONU le pide a todos sus miembros que compartan información. Es decir, lo que sabe Estados Unidos lo debe compartir con Chile y Chile debe compartirlo con Alemania para que todos tengan una comunicación y sepan a qué se están enfrentando y cómo pueden ir solucionando estos problemas. De que, como decía, el fundamentalismo islámico es solo una de las formas del terrorismo que conocemos según la definición de la ONU. Hay otras interpretaciones de terrorismo, pero la que vamos a tratar solamente hoy es la que nos da la ONU. Y ¿cómo lo define la ONU finalmente? Lo define como cualquier acto que busque corromper la paz, el bien común y el desarrollo de un país, siempre de manera violenta y siempre provocando terror en la población. Cuando ocurre eso, podemos hablar de terrorismo. De este mismo modo, la ONU les dice a sus miembros que, bueno, digo la ONU les dice, pero en verdad los mismos miembros toman el acuerdo para que no le den financiamiento, no le den recursos a estos grupos terroristas o le den refugio a miembros o líderes de estos grupos terroristas, porque la idea es que estos se disuelvan para que no dañen a la población que no tiene partido en estas disputas que son muy particulares. Además la ONU pide que en cada país que es miembro se tipifique el delito de terrorismo en cada legislación de los miembros. Es por eso que en Chile también se ha hablado de terrorismo. Tenemos, por ejemplo, el caso Bombas, que lo han tratado de meter como un caso de terrorismo, o también el caso de un pakistaní, creo que recuerdo, que tenían las manos con pólvora, pero ha sido un poco complejo este tema porque no ha sido bien definido en nuestra legislación. Y finalmente, como siempre, les pongo unas fuentes. No sé si tienen allá en sus manos este mismo PowerPoint, pero saquen su teléfono, abran la cámara y tómennos fotos. Me están apurando, ¿la puedo cambiar? Ya la voy a cambiar. Actividad. Yo creo que alcanzamos. Sí, yo creo que alcanzamos. A ver, veamos. 4 preguntas. La semana pasada fueron 6. Yo creo que la próxima semana van a ser 3. Veamos. Actividad número 1. ¿Cuáles son los grandes temas del cambio de siglo? Terrorismo, desarrollo humano, cambio climático, guerra fría. Por favor, marquen la alternativa que ustedes consideren más correcta. Alternativa A, solo 1. Alternativa B, solo 2. Alternativa C, solo 2, 3, 4. La alternativa D, solo 1, 2, 3. Alternativa E, todas las anteriores. ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso de la letra D? ¿Dónde tengo el mouse? Aquí está. ¡Chan, chan, chan! Solo 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los grandes temas del cambio de siglo? Es la letra D y les voy a mostrar por qué. Aquí están.
Estos son los grandes temas del cambio de siglo, los nuevos desafíos, que era el desarrollo humano, el cambio climático y el combate al terrorismo. Alternativas que están acá. Se confundieron con la Guerra Fría, porque mencioné que la Guerra Fría había tenido consecuencias en este periodo. Y como es, pero deben reconocerla como la Guerra Fría es el periodo anterior a este. Por eso es que es solamente la alternativa D, donde está la 1, 2 y 3, donde está el terrorismo, el desarrollo humano y el cambio climático. Todos los que tuvieron la letra D se han ganado un premio que les voy a mostrar ahora. No, ahora. Un conejito. Este es su premio para todos los que contestaron la respuesta correcta con su hermoso conejito. La próxima semana vamos a tener otra clase bastante interesante. Vamos a ocupar más el chat. Me gustó mucho todo el chat. Voy a traer los lentes. Y les voy a traer otro animal. A ver qué animal quieren. Yo les puse un conejo. Yo les puse un gato. Yo les puse un pastor alemán. ¿Qué animal quieren? ¿O lo decido yo? ¿Lo decido yo mejor? No, pues no puedo traer una cara. Un gato, pero ya puse un gato, po. Les voy a traer una fruta. La próxima semana les voy a traer una fruta. A ver si adivinan cuál es la fruta. ¿Ya? Ya, chiquillos. Les agradezco que hayan estado presentes. Le agradezco la interacción que hemos tenido. Un cóndor, capaz que traiga un cóndor también. Bueno, pero ahí voy a ver si es que puedo modificar nuevamente estas clases. Le agradezco que hayan estado aquí presentes, que hayan interactuado conmigo. Es un agrado leerlos. Aunque sea primera vez, espero que podamos leernos más. Y les deseo toda la suerte del mundo. Aprovechen este fin de semana también para estudiar, para descansar. Cuídense en las noches. No salgan hasta muy tarde. La gente anda muy loca los fines de semana. Y eso, pues nos vemos la próxima semana. Espero que estén muy bien. Muchos cariños, muchos saludos. Y nos vemos que estén muy bien. Adiós, Joana. Adiós, María Fernanda. Adiós, Brian. Adiós, Jorge. Y a la querida Moritana, Elisa, que ya nos vamos a conocer y nos vamos a reír harto rato. Que estén muy bien, cuídense. Estoy alargando porque no me acuerdo cómo cortar esta cosa. Ya, ahora sí, caché. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, chao.